Mi esposo de repente cambió la foto de nuestra boda que teníamos en la cabecera de la cama por una pintura suya de patos mandarines nadando en el agua. Antes, cada vez que yo quería colgar una de sus obras en la cabecera, él se negaba rotundamente, diciendo que el arte no debía ser contaminado por lo mundano de la vida. Le pregunté con desconcierto por qué de repente se te ocurrió cambiar el cuadro. Con rostro frío y tono impaciente respondió: quise cambiarlo y lo cambié, ¿a ti qué te importa? Pero el día de nuestro tercer aniversario, vi una publicación de su exesposa en la que mostraba fotos de una lujosa experiencia en un spa privado en el centro de la ciudad. Acompañó las fotos con el texto: la vida es más sabrosa cuando la compartes con el ser amado. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa y se quitaba el abrigo, vi que de su bolsillo se cayó un pase doble para el spa, precisamente el mismo del centro de la ciudad. En ese momento comprendí que la pintura de los patos mandarines que había colgado en la cabecera de la cama se refería a él y a su exesposa. Mirando las fotos que había publicado la exesposa de Sane, me quedé atónita durante un largo rato. En los comentarios abundaban los elogios a la relación de ambos. El gran pintor ya dibuja patos mandarines nadando juntos. Hermana, sería imperdonable que no volvieras con un ex tan romántico. Mi marido es un insensible total. Hermana, deberías volver con tu ex sin dudarlo. Felicidades por 99 años juntos. Dejé un comentario entre tantos, 99 más 1, y acto seguido volví a la pantalla de llamadas. El último registro de llamada era de hacía una hora. Sane me había llamado para decirme que no lo esperara, que todavía estaba preparando la exposición. Rompí en pedazos las 2 entradas para la exposición que había preparado con antelación y las tiré a la basura. Me di la vuelta y me fui a dormir a otra habitación. Era la primera vez en 3 años de matrimonio que decidía dormir en habitaciones separadas. Al despertar, descubrí que había alguien a mi lado y exclamé sin pensarlo: «Estabas durmiendo muy bien en la otra habitación, ¿a qué has venido aquí?» Sane frunció el ceño. «Soy tu marido. Si no duermo contigo, ¿con quién voy a dormir?» Casi le suelto: «¿No estabas disfrutando de un baño de patos mandarines con tu ex esposa? ¿Aún no has tenido suficiente?» Pero me lo callé. Era mitad de la noche y yo solo quería seguir durmiendo. Mientras hablaba, Sane vio los fragmentos de las entradas de la exposición que sobresalían de la basura. Al recogerlos y examinarlos detenidamente, su tono se suavizó un poco. «Hoy estuve ocupado con los preparativos de la exposición y te descuidé. En cuanto a los invitados de la exposición, tú también tienes la capacidad suficiente y puedes destacar en cualquier momento. Deja tu lugar a June». Sentí una punzada de amargura. Después de estudiar en el extranjero, fundamos un estudio de pintura juntos. Mis habilidades pictóricas no eran peores que las de Sane. Pero durante años, mientras lo ayudaba a gestionar el estudio, prácticamente había abandonado mis pinceles. Sane lo sabía perfectamente. Sabía lo importante que era para mí el puesto de invitada, ya que afectaba directamente a mi futuro. Ahora que el estudio funcionaba bien, quería ceder mi oportunidad de destacar a su ex esposa. Con gran esfuerzo, reprimí mi amargura y le pregunté: «¿La publicidad preliminar ya se ha hecho? Cambiar de invitado en este momento no afectará negativamente a la exposición». El tono de Sane era indiferente y firme. Obviamente ya había pensado en una solución. «No tienes que preocuparte por eso. June es una gran influencer. Ella puede generar muchos más beneficios económicos que tú. Los fans y los inversores la apoyarán. Prepara la información de la invitada para June lo antes posible». No respondí y me cubrí con la manta para seguir durmiendo. Con el rabillo del ojo vi que Sane entraba en el baño. Apenas 2 segundos después de entrar, se oyó su voz furiosa. «Ruby, ¿no te he dicho que tengo TOC?» TOC se refiere a trastorno obsesivo-compulsivo. La puerta del baño se abrió de golpe y una chaqueta azul oscuro salió volando. Si no se miraba con atención, la mancha roja que estaba oculta por el color oscuro apenas se notaba. Sane tenía un grave problema de TOC. Le resultaba insoportable que su ropa se manchara lo más mínimo. Después de que conocí su problema, apenas tocaba su ropa, y mucho menos se me ocurriría mancharla con lápiz labial. Sane salió con el rostro sombrío y me interrogó con agresividad: «¿Pintarte así a diario te ayuda en algo con tus habilidades pictóricas?»
Solo hará que los visitantes de la exposición duden de nuestro nivel. Yo no la he manchado. Dije con frialdad y me di la vuelta para seguir durmiendo. Sane se quedó callado de repente. Probablemente también recordó que se había puesto esa chaqueta por la mañana para llevar a June al trabajo. Puse el despertador y me levanté muy temprano. Con mucho esfuerzo conseguí entradas para la exposición de arte de renombre que tanto le gustaba. Lo llamé para preguntarle cuándo tendría tiempo para ir. Pero solo obtuve una respuesta impaciente: no puedes ir sola, ¿cuántos años tienes? Te he dicho muchas veces que no me llames cuando estoy en el estudio, interrumpes mi concentración, ¿no puedes recordarlo? Cuando oí la voz mimosa de June de fondo, me tragué las palabras que iba a decir. Pasé todo el día gestionando online muchos asuntos de su exposición. Pero solo obtuve como respuesta que podía destacar en cualquier momento y que cediera mi puesto de invitada. Por una simple palabra de June, Sane corrió sin dudarlo a llevarla al trabajo. Al principio de nuestro matrimonio no era así. En una exposición de arte en el extranjero, Sane se enamoró de mí a primera vista. Cuando nos casamos, me dijo que había roto todo vínculo con su exesposa y que solo me amaría y me protegería a mí por el resto de su vida. Compartía conmigo sus inspiraciones repentinas, elogiaba mis cuadros y recordaba todos nuestros aniversarios, preparándome sorpresas en secreto. Pero no sé desde cuándo, esa persona romántica y amable conmigo cambió gradualmente. Trabajé todo el día para organizar los materiales necesarios para el invitado a la exposición. Justo cuando me disponía a enviar un mensaje a los encargados de publicidad y planificación para informarles del cambio de invitado, June irrumpió en el estudio. Colocó su bolso con familiaridad en el perchero que había al lado y, con una mirada desafiante, se acarició el cabello mientras me miraba. Ruby, Sane te habrá contado que yo seré la invitada, ¿verdad? ¿Qué haces todavía en el estudio? Guardé silencio un momento y coloqué el último documento que había preparado sobre la pila de papeles que ya formaba una pequeña montaña. La expresión de June finalmente se tensó. En el momento en que se oyó un ruido en la puerta, me arrebató los documentos de las manos, se dejó caer al suelo y comenzó a llorar. Ruby, sé que me guardas rencor, pero de verdad quiero ayudar a Sane a que esta exposición salga bien, ¿es que no vas a ceder? La miré representando esa escena que ella misma había montado y pensé que sería perfecta para ser actriz. Sane, sin importarle las miradas de los demás en el estudio, se abalanzó sobre ella y la abrazó. June, ¿estás bien? June se apoyó en los brazos de Sane y, tras secarse las lágrimas, comenzó a frotarse la muñeca. Al ver la muñeca enrojecida de June, el rostro de Sane se puso helado. Sane, sin importarle lo que pensaran los demás, levantó a June en brazos y solo dijo: Ruby, si tus disculpas y explicaciones no satisfacen a June, atente a las consecuencias. Dicho esto, salió por la puerta con June en brazos. Una compañera del estudio me trajo una tirita y me la puso en el dedo que se me había cortado con el papel cuando June me arrebató los documentos. Me palmeó el hombro en señal de consuelo: aunque se hayan divorciado, se llevan muy bien. La serie de pinturas de patos mandarines que se hizo tan famosa en internet fue pintada por el señor Sane para ella. Aunque tú hayas estado gestionando sus asuntos durante tantos años, seguro que no puedes compararte con su ex esposa. Ten paciencia. Miré sin expresión los documentos que había estado preparando toda la tarde esparcidos por el suelo. Una punzada de amargura me invadió el corazón. Sane me dijo que no reveláramos nuestra relación matrimonial porque, al haberse divorciado y vuelto a casar, habría comentarios negativos sobre mí. Le hice caso y durante 3 años de matrimonio, casi nadie supo que éramos pareja. Aunque al principio no me hizo mucha gracia. La actitud de Sane me tranquilizó y me convencí de que lo hacía por mí y por nuestro estudio. Pero no era así. Él también hacía público su amor y también se olvidaba de la razón y la opinión pública. Simplemente esa persona no era yo. Abrí mucho los ojos para evitar que me salieran las lágrimas. Luego me agaché para recoger los documentos del suelo y volví a mi sitio. Quería irme. Hacía tiempo que alguien quería comprar mis acciones del estudio, así que me puse en contacto con esa persona. Apenas colgué el teléfono, recibí una llamada de Sane. Ruby, ¿dónde están tus disculpas y explicaciones? Le respondí con calma: ¿por qué debería disculparme? Al oír esto, Sane se enfureció y soltó una risa irónica.
dijo con un tono extremadamente frío. Hiciste que June se cayera y le lastimaste la muñeca. Ella no te ha reprochado nada y te resulta tan difícil pedir disculpas. Ruby, antes no me había dado cuenta de lo irracional que eres. Estaba harta de esas acusaciones infundadas. Yo no empujé a June. Si me crees o no, me da igual. Antes no me había dado cuenta de que eras una persona que no asume sus responsabilidades. La voz de Sane se elevó aún más. Si no te disculpas, olvídate de ir a la cena y a la fiesta del fin de semana conmigo. Otra vez con amenazas. Estaba harta y perdí la paciencia. Me da igual ir o no. Colgué el teléfono, recogí mis cosas y salí del estudio sin mirar atrás. Llevaba 3 años casada con Sane. Solo nuestros padres, amigos y algunos socios del sector conocían nuestra relación matrimonial. Este fin de semana había una cena de gala del sector a la que nos habían invitado. Había oído que a un inversor le gustaba trabajar con hombres con familias felices. Así que, sopesando los pros y los contras, Sane decidió llevarme. Me preparé con antelación para ayudar a Sane a conseguir la inversión y para aparecer junto a él en ese evento. Pero ayer me enteré de que había un problema con el vestido que había encargado. Aunque al principio estaba preocupada, ahora veía que ya no era necesario. Mi estado de ánimo, antes tenso, se relajó. Volví a casa y empecé a preparar la transferencia de mis acciones. La otra parte mostraba mucho interés, así que no hubo ningún obstáculo. Una vez que tuve el dinero, reservé inmediatamente un billete de avión a la capital para el primer vuelo disponible. Justo en el momento en que confirmé la compra del billete, la plataforma de redes sociales me mostró la última publicación de June. El ser amado consolará mi corazón cuando esté herida. En la foto, Sane le estaba dando papilla a June. Los dos se veían tan dulces como una pareja celestial. Recordé cuando nos acabábamos de casar. Una vez me lastimé la muñeca y Sane me dio de comer bocado a bocado, insistiendo en hacerlo durante 15 días. Todos los días iba y venía del estudio a casa a la hora de comer hasta que mi muñeca se recuperó. Pero ahora, Sane solo pensaba que yo estaba fingiendo, actuando, siendo irracional y creando problemas donde no lo sabía. Pero Sane no entendía que si ya no lo necesitaba para esas cosas, significaba que tampoco lo necesitaría en mi futuro. Probablemente, como sabía cómo lo había tenido en mi corazón, en cuanto dejó de preocuparse por mí, pude sentir el cambio de inmediato. Así que lo que empezó como un puchero se convirtió en reproches y luego en discusiones. Cuando las cosas se acumulan, uno ya no está dispuesto a gastar energía en ellas. Con calma, comenté en la foto de June, les deseo felicidad eterna. Con mi comentario, en poco tiempo se llenó de comentarios felicitándolos. Sane me llamó de inmediato. ¿Qué sarcasmo es ese de tu comentario? Ruby, June y yo ya nos hemos divorciado, no hay ninguna posibilidad de que volvamos. Te lo he dicho muchas veces. ¿A qué viene que digas esas tonterías? Bórralo rápido. Si los inversores lo ven, se formarán una mala opinión de mí. Al oírlo decir eso, mi tono fue plano. Sane, ¿recuerdas nuestro aniversario de boda? Sane se quedó sin palabras. Al otro lado del teléfono no se oía nada. Había dudado. La respuesta que antes tenía tan clara ahora lo dejaba sin saber qué responder. Ya no lo interrogué con voz estridente como antes. Lo has olvidado porque ese día estabas disfrutando de un baño de patos mandarines con tu ex esposa. Después de decir eso, incluso solté una risita. No sabía si me reía de mí misma o de las promesas de Sane. Pero Sane se sintió claramente dolido e irritado por mis palabras y mi risa. Ruby, tienes que ser tan irracional. Te he dado explicaciones innumerables veces, no me culpes si al final te dejo en evidencia. Dicho esto, Sane colgó el teléfono furioso. No le hice más caso. Simplemente recogí mis cosas. Dejé el acuerdo de divorcio que ya había firmado en el salón y bajé a la calle para tomar un taxi al aeropuerto. Tiré la foto de nuestra boda que había sido reemplazada por la de los patos mandarines a la basura de la calle. Una anciana que estaba al lado miró la foto y me preguntó, chica, ¿por qué tiras hasta la foto de tu boda? Negué con la cabeza y corregí a la anciana, no solo la foto de la boda. También he tirado la basura que sale en la foto. De camino al aeropuerto, me sentí más relajada que nunca.
Antes de que despegara el avión, le envié un mensaje de texto a Sane. Una vez firmado el acuerdo de divorcio, no me contactes. Ponte directamente en contacto con mi abogado. Luego lo bloqueé y apagué el teléfono. Volví a alquilar una propiedad para mí, que resultó perfecta para combinar el estudio de pintura y mi vivienda. No era lujosa, pero me resultaba muy cómoda. Tomé los pinceles y comencé a preparar la exposición que había estado planeando durante tanto tiempo. Al mismo tiempo, también me encargaba de la gestión del estudio. Inesperadamente no tardaron en aparecer interesados en invertir en mi estudio. El día de la reunión con la empresa, me encontré con un antiguo compañero y amigo que no veía desde hacía años, Brian. Aunque hacía mucho tiempo que no nos veíamos, no nos sentimos extraños. Cuando abandonaste los pinceles y elegiste trabajar detrás del escenario del estudio, me sorprendió un poco tu decisión, me dijo. Sonreí sin decir nada. Porque todos los que habían visto mis cuadros se asombraban de mi talento. Cualquiera pensaría que con mi talento tarde o temprano alcanzaría cierto estatus y éxito, tanto a nivel nacional como internacional. Pero debido a mi matrimonio con Sane, nuestro estudio requería que uno de los dos renunciara a los pinceles para dedicarse a las numerosas tareas entre bambalinas y así impulsar la carrera del otro. Sane dijo que no quería que yo sufriera el dolor del proceso creativo. Dijo que quería entregarme las finanzas y el poder real del estudio como una promesa y una garantía para mí. Además, ser un pintor famoso significaba tener que lidiar con una mayor atención a la vida privada. Y Sane dijo que sabía que a mí no me gustaba ese tipo de vida. Las palabras de Sane fueron sinceras. Y en ese momento no me di cuenta de que el verdadero propósito de todo esto era que yo abandonara mi propia pintura. Al principio me resistí. Más allá de si era capaz de asumir esos complejos asuntos financieros e interpersonales. La sola idea de renunciar a mis pinceles me resultaba devastadora. Pero con el tiempo mi inspiración creativa se vio desgastada por las dulces palabras de Sane. Ya no tenía la libertad y la soltura que antes caracterizaban mis cuadros. Durante ese tiempo, mi trabajo creativo fue un fracaso. Empecé a pensar que ya no era apta para la creación artística y, por lo tanto, me involucré en la gestión y el trabajo entre bambalinas del estudio. En cambio, Sane, durante ese tiempo, creó varias de sus obras representativas basándose en mis bocetos. En ese momento no pensé que hubiera nada de malo en ello, porque pensaba que éramos un equipo. Pero Sane no lo veía así. No había otra opción. Para que Sane pudiera seguir creando con tranquilidad. Dejé de lado mis pinceles por completo y me dediqué a la gestión del estudio. Brian agitó la mano frente a mis ojos. ¿En qué estabas pensando? Estabas absorta. Mis pensamientos salieron de ese recuerdo sombrío. Sonreí con ironía. Nada. Solo pensaba que mis ideas de entonces eran un poco extrañas. Pero aún así, te agradezco tu confianza en mí. Sabía que con mi currículum actual, conseguir una inversión tan grande tan rápido era algo muy arriesgado para cualquier inversor. Brian negó con la cabeza, me miró a los ojos y sonrió. Debería decir, gracias a ti por elegirme como tu inversor inicial. Un momento después, Brian me hizo un gesto cortés para que pasara. He reservado un restaurante, ¿te gustaría cenar conmigo? No había razón para negarme. Asentí y acepté. Pero no me esperaba que justo cuando Brian me abría la puerta del copiloto y yo bajaba del coche, me encontrara con Sane y su ex esposa, June, en la entrada del restaurante. Sane llevaba varias bolsas de marcas de lujo. Antes a mí también me gustaban mucho los bolsos de esa marca. Pero Sane me dijo que comprar esas cosas era caer en la trampa del capitalismo, que era un impuesto a la inteligencia. Y luego me compró un bolso de otra marca conocida por ser económica. Resulta que no es que no estuviera dispuesto a pagar por las trampas del capitalismo. Simplemente no estaba dispuesto a pagarlas por mí. Al encontrarme con la mirada inquisitiva y furiosa de Sane, dije con calma, qué casualidad. ¿Cuánto tiempo sin vernos? 4 personas de pie en la entrada del restaurante, la escena era, como mínimo, extraña. Un matrimonio divorciado, un matrimonio a punto de divorciarse. Un largo silencio hizo que me sintiera incómoda desde los pies, pero Brian, que obviamente entendía la situación, no pareció darle importancia a los dos intrusos. Fruncí el ceño.
Verdaderamente era un nuevo rico que había triunfado en el mundo de los negocios a una edad temprana. Debía aprender de su serenidad. En cambio, el rostro de Sane parecía una paleta de pinturas derramada. Fue su ex esposa, June, quien habló con cierta arrogancia: Ruby, ¿cuánto tiempo sin verte? ¡Qué casualidad encontrarte aquí! Mientras decía esto, la mirada de June se posó en Brian, que estaba a mi lado. ¿Y él es? Sane me reprendió con el rostro sombrío. En lugar de estar en la exposición supervisando el progreso, ¿qué haces en la capital? Al oírlo, arqueé las cejas. Parece que mi mensaje de texto había ido a parar a su papelera y que, por estar con June, ni siquiera había vuelto a casa en estos días. De repente sentí el impulso de hacer algo. ¿Acaso Sane no adoraba a su ex esposa? Si era capaz de dar mi lugar a June sin importar el costo. Entonces me daba curiosidad saber cuál sería su reacción al enterarse de que lo había dejado y que me preparaba para organizar mi propia exposición. No mencioné el divorcio y solo dije con calma: ni tú ni la invitada están presentes para confirmar los detalles. ¿Por qué debería preocuparme yo, que ya no soy nadie? Sane se quedó atónito, visiblemente incómodo. Pero tú sigues siendo. Ruby, ¿sigues enfadada conmigo?, interrumpió June de repente. Ya se lo expliqué a Sane. No fuiste tú quien me empujó. Me caí sola. Y lo del puesto de invitada no lo decidió solo Sane. Todos pensaron que yo podría ayudarlo más. Vaya, lo decía como si yo fuera la irracional y la agresiva. Sane, como era de esperar, frunció el ceño. ¿Cuántas veces te lo he explicado? Ruby, este asunto se planteó desde el punto de vista del beneficio económico. Luego Sane miró con cariño a June. No pierdas el tiempo con ella. Tú me ayudaste y sigues siendo la víctima. Ella simplemente se niega a aceptarlo. Dicho esto, Sane incluso intentó agarrarme. Pero Brian, que estaba a mi lado, le sujetó el brazo. Ponerle la mano encima a una mujer es una falta de educación, señor, dijo Brian mirando a Sane. Luego Brian me miró a mí. ¿Preferirías que fuéramos a otro restaurante? Sane se sintió provocado por las palabras y los actos de Brian y se enfureció. Con los dientes apretados. Dijo: Ruby, ¿desde cuándo eres tan irracional? Pedir disculpas cuando uno se equivoca es algo que hasta los niños de primaria saben. Además, ahora estás con otro hombre, ¿recuerdas que sigues casada? Esas palabras encendieron la ira que había estado reprimiendo. Te envié un mensaje sobre el divorcio hace un mes, ¿no lo has visto? Sane, el acuerdo de divorcio que está en la mesa de casa ya debe estar lleno de polvo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tienes los ojos llenos de mierda? Al oír mis palabras, Sane se quedó paralizado. Enseguida supe que mi suposición era correcta. Dije con tono burlón: Sane, no me digas que no has vuelto a casa en un mes. Desde que la ex esposa de Sane, June, se entrometió en nuestras vidas, cada vez que teníamos un conflicto, esto sucedía. Sane, con cualquier excusa de que dormía en el estudio o estaba ocupado con la exposición. No volvía a casa, y solo regresaba después de estar con June para seguir disfrutando de mi dedicación y mi trabajo. Más tarde supe que June le había dicho una vez a Sane: después de todo, ya estamos divorciados. Deberías tener más cuidado y no descuidar demasiado a tu actual esposa. Sane la escuchó y entonces volvió a casa. Cuando me enteré de esto me sentí asqueada, como si me hubieran metido basura en la boca. Sane, sintiéndose culpable por no poder acompañar a su ex esposa. Le pintó 2 cuadros nuevos y le compró bolsos y joyas de lujo que nunca me había comprado a mí. Recordé el bolso que había llevado durante 2 o 3 años y que no me había atrevido a cambiar. Cuando una vez más no pudo soportar más peso y se rompió la correa, quise comprar otro, pero Sane me dijo: todavía se puede usar. Se puede arreglar y llevarlo un tiempo más. Ahora tenemos que usar el dinero con cabeza. Esperemos a que termine la exposición. Pero nuestro dinero también era fruto de mi esfuerzo. Antes había leído en internet que cuanto más te ama un hombre, más dispuesto está a gastar dinero en ti. Lo creí. Pensé que solo era ahorrativo hasta ese punto para que tuviéramos una vida mejor. Solo ahora entendía el verdadero significado de esas palabras. Sane se soltó de la mano de Brian y buscó rápidamente las grabaciones de las cámaras de seguridad de su casa.
Entonces vio el acuerdo de divorcio sobre la mesa. Me miró y de repente sus ojos se enrojecieron. Me di la vuelta para irme, pero Sane dio un paso adelante y me agarró la muñeca con fuerza. Ruby, Sane me miró a los ojos y dijo con voz ronca, demos un paso atrás cada uno. No tienes que disculparte. No nos divorciemos. Suspiré con impotencia y me solté de la mano de Sane. ¿Me consideras que alguien a quien se llama y se despide a antojo puedes hacer lo que te plazca? Sane intentó avanzar, pero Brian se interpuso entre nosotros. Señor Sane, ya que Ruby ha propuesto el divorcio y usted parece haberse reconciliado con su exesposa, ¿por qué seguir insistiendo? Sane miró fijamente a Brian, como si viera a un enemigo. Al cabo de un momento dijo con voz ronca. Señor, somos hombres, cree que no entiendo sus intenciones, no cree que está codiciando a mi esposa. No pude evitar sentirme impotente y puse los ojos en blanco. Sane, ¿estás enfermo? Brian no se enfadó en absoluto, sino que sonrió. Primero, no juzgue a los demás con su estrechez de miras. Segundo, admito que tengo sentimientos por Ruby, pero eso no es acoso. ¿Por qué no le pregunta a Ruby si siente algún tipo de incomodidad o rechazo hacia mí? Sane agarró a Brian por la solapa, intentando darle un puñetazo, pero Brian lo detuvo con facilidad. Señor Sane, si fuera yo, jamás le pondría la mano encima a otra persona sin prever las consecuencias. Dicho esto, Brian miró a June, que llevaba un maquillaje recargado, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Pensé que el gusto estético de un artista sería mucho mejor, pero resulta que... Me sorprendieron las palabras y los actos de Brian. Nunca imaginé que Brian, una persona tan sociable, educada y humilde, diría algo tan insultante. Tampoco me atrevía a pensar detenidamente en lo que Brian acababa de decir. Brian me acompañó a mi nuevo hogar. Antes de irse, le pedí disculpas. Después de todo, si no fuera por mí, un hombre tan admirado como él no habría sido acusado sin razón por Sane. No tienes que disculparte. Brian se inclinó y puso su chaqueta sobre mis hombros. Su agradable voz resonó en mis oídos. Después de todo, durante estos años, sí que la he estado codiciando. El timbre del teléfono en el salón interrumpió mis pensamientos, que una y otra vez repetían la frase de Brian. No sé por qué, pero mi corazón no dejaba de agitarse. Aturdida, vi que la pantalla del teléfono mostraba un número de la capital que no reconocía. Pensando que se trataba de algo relacionado con el estudio, contesté. Ruby, no nos divorciemos, por favor. Vuelve a mi lado, por favor. Era la voz de Sane con un tono de súplica de borracho que me hizo fruncir el ceño con irritación. Antes de que pudiera decir nada, se oyó otra voz al otro lado. Cuñada, Sane ha bebido demasiado, ¿podrías venir a recogerlo? Era uno de los amigos de Sane. Lo conocía. Una vez le había dicho a Sane, cuando te casas, no puedes consentir demasiado a tu esposa, o se aprovecharán. De hecho, los amigos de Sane siempre habían considerado a June como su cuñada. Después de todo, June se había casado con Sane mucho antes y era una famosa influencer. Mientras que yo solo era la persona que trabajaba detrás del escenario para Sane. La inspiración y la confianza que Sane había erosionado en mí a menudo se veían agravadas por el rechazo de sus amigos. Antes, cuando me comparaba con June, también me preguntaba si no estaría a la altura de la ayuda que June podía ofrecerle a Sane. Antes siempre intentaba complacerlos y a menudo, me sentía cada vez más insegura por no poder integrarme en su círculo. Ahora solo pensaba en por qué me había comportado así en el pasado. Porque necesitaba su aprobación para demostrar mi valía. Sobre todo cuando mi propia valía había sido aniquilada por el propio Sane. Rechacé rotundamente la petición de esa persona, expresando mi disgusto y desprecio. Incluso les sugerí que se pusieran en contacto con June, ya que seguramente ella, como el amor de la vida de Sane, no despreciaría a un Sane borracho perdido. Luego colgué el teléfono sin contemplaciones y también bloqueé a esa persona. Después me fui a dormir tranquila. Hasta que en mitad de la noche oí que alguien llamaba a la puerta. El susto me hizo sudar frío. Cogí el spray de pimienta del buró. Miré por la mirilla y efectivamente vi una figura familiar. Era Sane. En ese momento estaba completamente despierta y me di cuenta de algo. ¿De dónde sacó mi dirección?
No quería abrir la puerta, pero los gritos desgarradores de Sane en el pasillo, contando nuestro pasado con voz pastosa, perturbarían a los vecinos en mitad de la noche. Abrí la puerta y le di un par de patadas al hombre: vete o llamaré a la policía. Sane se tambaleó y se levantó rápidamente del suelo. Sacó un fajo de pequeños papeles de su bolsillo. Debí haber imaginado que estaba fingiendo estar borracho. La mano que tenía detrás de la espalda, agarrando el spray de pimienta, se aseguró de la posición del interruptor, por si acaso se ponía violento. Sane me entregó los papeles amarillentos. Después de verlos con claridad, sentí emociones encontradas. Tristeza mezclada con asco. Esos papeles los había escrito yo poco después de casarnos. Eran vales para no enfadarse, vales para no discutir, vales para besos, vales para abrazos, etc. Esos papeles, que en realidad no valían nada, contenían muchos recuerdos hermosos. Sane incluso dijo que eran más valiosos que cualquier otra cosa. Los había tirado todos poco antes de mudarme. No sé de dónde los había recuperado Sane. Ya no sirven de nada, Sane. Sin amor, solo son trozos de papel. Conseguí sin problemas la inversión de Brian y mi estudio de pintura prosperaba. Gracias a la presentación de Brian, en muy poco tiempo mis cuadros llegaron al público. Sane vino a buscarme muchas veces y me envió regalos sin cesar, pero los rechacé todos o directamente no le cogí el teléfono. Se negaba rotundamente a firmar los papeles del divorcio y al final, gracias a la ayuda de Brian, que presionó a los inversores del estudio de Sane, este finalmente accedió al divorcio. 6 meses después, la víspera de la inauguración de mi exposición, inesperadamente June vino a buscarme. ¿Tienes un momento? Quería hablar contigo. Realmente no tenía paciencia para la ex esposa de mi ex marido. Iba a negarme directamente, pero ella se sentó sin miramientos frente a la entrada de mi exposición. Dejando a Sane de lado, no teníamos nada de qué hablar. Nuestras diferentes visiones del mundo y de la vida hacían imposible que nos sentáramos a charlar. Incluso con Sane, no quería tener nada de qué hablar. Envidio tu talento. Siempre que te propones algo, lo haces muy bien, dijo la mujer, mirando a su alrededor en la exposición, con un tono de autodesprecio. Conozco a Sane desde hace muchos años. Por tu culpa, se enemistó con los inversores. Por tu partida, su estudio se vino abajo, e incluso él mismo cayó en un abismo. Ruby, ¿por qué? Los ojos de June se enrojecieron y su elaborado maquillaje se resquebrajó un poco. La miré sin saber qué decir y luego negué con la cabeza. Sé por qué te divorciaste de Sane en aquel entonces. Porque te fuiste con un hombre rico. Estabas impaciente por deshacerte de Sane, el chico pobre. Después rompiste con el hombre rico y al ver que Sane estaba en la cima, volviste a buscarlo. Tenía la intención de decirle algo más a June. Su carrera no era mala. ¿Por qué ponía toda su energía y atención en los hombres? Tienes la cara dura para decirme eso, tú no eres diferente. Gracias a que te has ido con Brian tienes todo esto ahora, exclamó June levantándose y señalando toda la exposición. Me miró fijamente, con los ojos llenos de resentimiento. Solo lamento no haber encontrado a un hombre más poderoso que Brian. La miré y negué con la cabeza. La forma de pensar de una persona no se puede cambiar de la noche a la mañana ni con un par de frases. Me levanté. Solo ves a los hombres. Ignoras tus propias capacidades y talentos. Insistes en apostarlo todo a los hombres, sin importar si ese hombre tiene pareja o no. Siempre dependes de los hombres. Pero los hombres son lo menos fiable. Dicho esto, me di la vuelta para irme. Justo cuando me disponía a salir por la puerta de la exposición, vi a Brian de pie no muy lejos. Brian soltó una leve risa y arqueó las cejas. ¿Cuándo me has conseguido? Yo no me he enterado. Me sentí un poco incómoda. No esperaba que alguien como Brian escuchara conversaciones ajenas. Una sonrisa brilló en sus ojos. No te molesto más. Ya lo he revisado todo. La exposición es perfecta. Asentí y le expresé mi agradecimiento. Te deseo un gran éxito en tu exposición, me dijo Brian. Asentí.
No me centré en el gran éxito, sino en las primeras palabras: sí, es mi exposición. Volví a ver a Sane en una exposición internacional de arte. Fui invitada como la invitada más destacada del evento, y mis cuadros estaban expuestos en el lugar principal, bajo la luz más brillante. Sane, en cambio, solo tenía un pequeño espacio en una esquina. Cogida del brazo de Brian, concedía entrevistas a medios de comunicación de diferentes países. Bajo los focos recuperé la confianza que había perdido. Cuando tuve un respiro, fui a la sala de descanso a beber un vaso de agua. En ese momento, Sane me llamó. Me di la vuelta y miré en silencio a Sane, que se veía algo demacrado. Lo que había pasado ya era cosa del pasado. Ya no me hundía en esa oscuridad. Tenía la barba descuidada y había perdido mucho peso. El traje que llevaba le quedaba grande. Sane me miró y al cabo de un rato me pidió perdón. Me quedé paralizada y detuve mis pasos para irme. Sane dijo: al principio, todo el mundo decía que mi talento era el mejor que habían visto. Pero después de conocerte, nadie volvió a fijarse en mí. Todos te elogiaban a ti. Tenía mucho miedo. Miedo de convertirme en un fracasado. Pero tú nunca me menospreciaste. Entendías todo lo que intentaba expresar en mis cuadros. Me enamoré de ti, pero tenía miedo de que por ser demasiado brillante no volvieras a fijarte en mí. Así que empecé a imitar tus bocetos, añadiendo mi propia inspiración. Todo el mundo me consideraba un genio. Por eso hizo todo lo posible para que volviéramos a China, para que yo dejara de pintar y me retirara a un segundo plano. Incluso para que me dedicara a las tareas domésticas. Y así él brilló y prosperó basándose en mis bocetos y en mi trabajo. Pero yo, que era como una oca salvaje volando en el cielo, fui arrastrada por el albarro. No acepté sus disculpas. Negué con la cabeza y me di la vuelta para irme. Más tarde volví a tener noticias de Sane. Se había suicidado. En ese momento ya había caído del pedestal en el que se encontraba. Algunos lamentaban su muerte. Otros decían que se le había acabado la inspiración y otros, por supuesto, decían que antes había llegado tan alto gracias a su exesposa y que al perderla, no pudo soportar la enorme diferencia. Negué con la cabeza y dejé el pincel. Prueba. He aprendido a hacer sopa de pescado con la tía, ¿está rica? Brian llevaba un buen rato allí, pero al ver que yo no dejaba de pintar, no quiso interrumpirme. Solo entonces habló. Me acerqué y abracé a Brian. Brian me devolvió el abrazo y al cabo de un momento sacó una invitación. Es para la exposición a la que más querías ir. Te han enviado una invitación. He pospuesto mi trabajo del mes que viene para acompañarte. Asentí. Está bien. Un verdadero amor no teme tu esplendor. Un verdadero amor solo querrá estar presente en cada uno de tus florecimientos. Amar es como cultivar una flor.